gran placer de presentarlo al profe Machaca, tilcareño del pueblo Colla. Actualmente es miembro del equipo técnico de coordinación de E&D y rural y asesora la enseñanza de lenguas originarias en el ESITROP. ESITROP es la escuela de idiomas. Escuela de idiomas de la provincia de Jujuy. Bien, del Ministerio de Educación de la provincia. Es licenciado en Antropología, magíster en Educación Intercultural Bilingüe, diplomado superior en Ciencias Sociales, especialista en Planificación y Gestión de Intervenciones para el Desarrollo, UNED de Madrid. Actualmente doctorando en Antropología de la UBA, con el tema de investigación la lengua materna en las relaciones de interculturalidad en la Quebrada de Humahuaca. Entre los libros que ha publicado, Los Sicuris y la Virgen de Copacabana del Abra de Punta Corral, la Escuela Argentina en la celebración del encuentro con el nosotros indígena. También ha presentado cuadernillos, la modalidad de educación intercultural bilingüe en el sistema educativo argentino, Collas de Jujuy, un pueblo, muchos pueblos, numerosas revistas, publicaciones en la revista Aymara, tales como El culto a los difuntos entre los quebradeños y el carnaval, Pachamama, los quebradeños y el culto a la madre tierra, Recuerdos mineros en los quebradeños, Devociones populares, la Virgen de Punta Corral, El culto a los difuntos y la llegada de las almas, Devociones populares, Punta Corral y Abra de Punta Corral, y Viva el carnaval. Bueno, los dejo con el profe Machaca. Alin Sukaya, Huaucacuna, Yachacujuna, Yachachescuna. Para empezar esta disertación, quisiera que ustedes me acompañen apropiándose de una palabra, un término de la lengua aymara. El primero que vemos acá que dice Jayaya, ¿no? Entonces, en principio voy a decir Jayaya por los pueblos indígenas y originarios. Acompáñenme. Jayaya. Jayaya. Ahí está. Y vamos a decir un jaili, que es una palabra de la lengua quechua, que se proclamaba en las victorias sobre todo. Medio parecido suena Jayaya. Pero vamos a decir jaili, lenguas indígenas y lenguas originarias. Jaili. Y finalmente vamos a decir otra palabra que integra en realidad en la lengua quechua un viviremos para siempre o un viva. Causachun dice la palabra. Las dos lenguas indígenas que todavía quedan vigentes en nuestro territorio de la provincia de Jujuy son la lengua guaraní y la lengua quechua. Entonces voy a decir Causachun lengua guaraní, Causachun lengua quechua, Causachun. Siempre que he tenido la posibilidad de compartir alguna experiencia y hacer de cualquier hecho social un hecho educativo, como decía Paulo Freire, la posibilidad de dejarles un mensaje, algunos aprendizajes. Tenemos hoy una tecnología que nos permite después replicar y entonces ayudar a la memoria, ¿no? Estudié en esta facultad de Humanidades, en la carrera de Antropología, con un tema de estudio que tiene que ver con la religiosidad popular en la Quebrada de Humahuaca. Luego realicé una maestría presencial, me fui a vivir a Cochabamba entre 2003 y 2006
y estudié en la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba. San Simón es muy famosa allá en Bolivia porque tiene una de las mejores de grupo de danzantes de saya, la saya San Simón, los caporales San Simón es grandiosa, ¿no? Para hacer esa maestría, que era presencial, una maestría en educación intercultural bilingüe, tenía que apelar a mi condición indígena porque es algo que yo de muy pibe vine cultivando, preguntándome por mis orígenes. Ya el solo hecho de ser René Machaca, claro, me pregunto, ¿de dónde viene Machaca? ¿No? Machasca. Machasca, decían algunos para cargar desde el quechua, machasca es borracho, en quechua, machasca. Machasca, y de ahí el derivado que hoy tenemos en el castellano de Jujuy, machado, se ha machado, ¿qué macha se ha agarrado? La palabra macha, ¿no?, entendido como borrachera, llega incluso hasta Santiago del Estero, Tucumán, es macharse, es emborracharse, machaguay, ¿no?, macharse, emborracharse. Pero en mi caso, mi apellido es Machaca y eso deriva de la lengua aymara, que es una lengua también que de las lenguas mayores andinas que estuvo presente en nuestra región y que significa nuevo. Los aymaras dicen a veces Machacmara. Machacmara quiere decir el año nuevo, cuando se festeja el solsticio en invierno, 21 de junio, ¿no? El Inti Raymi viene a ser la celebración para el pueblo quechua o para los incas. La renovación del año incaico era el Inti Raymi y para los aymaras era el Machacmara. Entonces, entender la profundidad de dónde uno viene, de dónde uno es, probablemente reconciliarse con las raíces propias que tal vez pueden haber estado negadas, invisibilizadas por mucho tiempo. Yo critico férreamente en esa tesis de maestría que armé en Cochabamba el papel que juega la escuela. No precisamente en mi caso y en mi educación que transcurrió en el pueblo de Tilcara, tanto mi educación primaria como de nivel secundario, no tengo recuerdos que profundicen o que me hayan hecho ver esa identidad en torno a un antropónimo como es mi apellido. La misma palabra Tilcara, sos de Tilcara, ¿no? Tal vez han tenido oportunidades por ahí de viajar a otro lado y en un momento el aeropuerto de Buenos Aires puso algunas palabras de algunos pueblitos para otorgar visibilidad. Tilcara, qué sé yo, no sé, Cafayate. Tilcara es Tilcara, no conozco otro Tilcara en este momento en el mundo, no. En algún momento se intentó dar un significado en quechua. ¿Qué quiere decir Tilcara? La necesidad que tiene el otro que viene de afuera por conocer, los turistas sobre todo, y los guías de turismo que en la quebrada tratan de decir o contar en quechua, ¿no? Hasta 10 y dicen, no, si hablamos en algún lado se habla el quechua. Entonces Tilcara probablemente proviene de Tiancara o Ticaara. Tica en quechua es flor, Ticaara como un lugar de florecimiento de muchas flores, algo así. Hay una tesis de una historiadora, Sandra Sánchez, también licenciada en Historia por esta facultad, que en un capítulo de su tesis que se llama Fragmentos de un tiempo largo, de Tilcara, trata de indagar en qué quería decir Tilcara. Entonces encuentra un documento, una referencia en donde decía que al momento de la invasión española, los primeros que pasaron por la quebrada, dice que salió el grupo étnico, los Tilcara, algo así como con unos penachos en la cabeza, unos penachos de flores. Y de ahí entonces, por ahí dice,
podría ser Tikara en la lengua quechua, Tikara puede ser. De todos modos, queda como perdido el topónimo en el tiempo porque los nuevos estudios nos van dando la idea de que Tilcara, en el momento que los incas lo anexan al Tahuantinsuyo, se anexa como Tilcara. Y Tilcara ya tenía 300 años de existencia, 3 siglos antes de la anexión al Tahuantinsuyo, en el periodo de los desarrollos regionales, para los que son antropólogos. Es decir, que los incas avanzaron y ese grupo mantuvo el nombre Tilcara. Humahuaca. Humahuaca, en un momento le dieron un significado muy gracioso, incluso han creado un relato, un cuentito así. Uma, en quechua es uma, es cabeza. Huaca, huacay, llorar. La cabeza que llora, decían así. Y se creó incluso un cuentito muy lindo que hasta el día de hoy lo siguen reproduciendo los guías de turismo allá en Humahuaca, ¿no? Después que vino un estudioso peruano, Rodolfo Cerrón Palomino, hace unos años, hizo como un pequeño análisis de los topónimos que tenemos acá en Jujuy, y dice, Humahuaca es medio raro que le hayan designado con ese nombre, la cabeza que llora, no se relaciona con nada. Lo más probable es que venga no de la lengua quechua, sino de la lengua aymara. Uma, en aymara, es agua. Uma, huaca, un lugar sagrado también para la lengua quechua, un lugar sagrado, profundo, con una carga simbólica muy importante, Humahuaca. Así que entonces, este Cerrón Palomino decía que probablemente, como una de las nacientes de la cuenca del río de la Plata está acá en la quebrada de Humahuaca, uno viaja hasta Tres Cruces, ahí se termina. Estamos en las nacientes de una de las cuencas principales del río de la Plata. Así que en época estival, nuestros ríos de acá, que forman parte o que buscan una salida alocada al mar, decía María Esther Albec, cavan profundamente. Entonces, Humahuaca probablemente quiere decir donde están las nacientes del agua sagrada, algo así. Tiene como más sentido. Tiene como más sentido, pero toda palabra, en el caso de los topónimos, los antropónimos, ¿no? Nombres de animales, de plantas, apelan a una identidad de pueblos diversos, ¿no? Esta es una cuestión que yo quisiera dejar en ustedes bien en claro, de que el contexto antes de la invasión española y también incaica, unos 80 años, más o menos 50, 80 años antes de la llegada de los españoles, tiene que ver con un contexto plurilingüe, pluriétnico. Probablemente hay algunos acercamientos a comprender la onomástica del mundo andino que caracteriza como un contexto plurilingüe en el momento de la conformación del Tahuantinsuyo y que no había una necesidad muy fuerte o una imposición de un monolingüismo en quechua por parte de los incas. Los incas iban anexando distintos grupos étnicos a medida que iban ampliando el Tahuantinsuyo. Enseñaban la lengua quechua de la cual ellos se habían apropiado también los incas, ¿no? Porque los incas, los primeros de la dinastía, dice que parece que hablaban aymara, no hablaban quechua. Pero después, como la lengua quechua tenía una de las más de mayor difusión como lengua franca, toman la lengua quechua, al momento que van anexando otros pueblos, la van enseñando para la administración y deja que la gente siga hablando como siempre. No tenían una política monolingüe, ¿no? Que después eso, más adelante, más tarde, empieza a caracterizar la conformación de los estados nacionales que hemos vivido nosotros hace 200 años, la imposición de una lengua y de una cultura, bajo ese molde, bajo el concepto de crisol de razas, ¿no?
en el crisol desaparecen las diferencias. Se funde, esto siempre lo digo yo en cualquier lado, así que voy a dar una charla también. Se funde el estaño con el cobre, sale bronce, desaparece el bronce como tal, no tiene identidad. Critico muy férreamente también el concepto de García Canclini de culturas híbridas, ¿no? Que en un momento planteó un híbrido, el maíz para dar de comer a las gallinas, un híbrido. Nace la plantita, pero no da fruto. Tan alterado genéticamente, es un híbrido. Pero un híbrido es como nada, o sea, se impuso mucho ese concepto en la década del 90, sobre todo, ¿no? Lo de culturas híbridas y mestizaje. No, nosotros somos mestizos y ya no tenemos nada. O sea, a ver, nos pueden quedar los apellidos, puede sonar por acá Mamaní, agarra la guía telefónica, está lleno, Jujuy, Mamaní, Choque. Todos los apellidos que provienen de lenguas indígenas, es impresionante la carga simbólica y de identidad que apelan a las lenguas indígenas que tenemos. Y asimismo también los territorios, según los análisis de la historia, de la lingüística, de la sociolingüística, que analiza la presencia de topónimos, nos dice que es lo que más perdura de alguna lengua antigua que probablemente hayan hablado, los tilcara, por ejemplo, y tilcara ya no tiene traducción ni en quechua y tampoco tiene traducción en aymara. Huella, hay otros nombres de lugares, Jujuy mismo, la palabra Jujuy, algunos nombres indígenas, topónimos indígenas quedaron, hoy nombran provincias, Salta, bueno, vaya a saber, una vez vino un aymara acá, dice, no, Salta. Salta es la guarda del poncho, eso sería la Salta, dijo. Así que para nosotros Salta es aymara, así. Catamarca, dijo también, eso debe ser nuestro. ¿Sí? Pero claro, nombres topónimos que designan hasta provincias y hasta países, como Chile, que quedó de la época prehispánica. Son nombres que apelan a la presencia de lenguas originarias o lenguas indígenas. Entonces, la primera idea que yo tenía para transmitir como idea fuerza era que en mi búsqueda académica en este momento, con el planteo de un doctorado en la Universidad de Buenos Aires, con un doctorado en ciencias antropológicas, yo apelo siempre a mi identidad y a mi condición indígena. Donde voy, me gusta autoidentificarme y yo digo, soy colla, no sé. Han habido algunas veces de cuando yo estudiaba en Bolivia, tomaba un vuelo Cochabamba, Santa Cruz, Ezeiza, Buenos Aires, y de repente venía alguien, una señorita en el aeropuerto que me decía, señor, esta fila de acá es para los nacionales, usted es extranjero, o sea, por mi cara soy boliviano, ¿no? O sea, no, le digo, sabe que yo soy argentino. Ah, no, perdone, ¿no? O sea, cómo la aportación de cada hace pensar en esta cuestión de rasgos no renunciables de los que hablaba Steve Stern y donde tiene que ver también, bueno, una reflexión muy profunda que nos puede llevar, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede con el tema de esa identidad en la escuela? Como no es un tema que se ha trabajado y como siempre hemos tenido un molde ligado con el mestizaje de culturas, con la hibridación, no se ha reflexionado profundamente acerca del papel de las lenguas indígenas y de la presencia de nuestros pueblos originarios en la conformación del Estado-Nación. Entonces hoy se ha vuelto una bandera de lucha el tema de la identidad y ahí tiene que ver la cuestión de la educación intercultural bilingüe. Hasta hace unos 10 años no encontrábamos por ahí gente que pudiera decir interculturalidad, así sin trabarse. Sonaba. Y la interculturalidad es un concepto que apela a la relación,
al contacto, a lo interpositivo, a la interrelación, la posibilidad de enriquecerse mutuamente. Me ha tocado trabajar en ámbitos de la educación, con líderes indígenas, con las comunidades, con la lucha por tener una educación que respete precisamente la identidad étnica, cultural y lingüística. Y la interculturalidad, como ustedes bien saben, habrán visto quienes están en la carrera de educación, de comunicación, de antropología, empezó a gestarse y a reflexionarse como un concepto, como un paradigma. Y desde los pueblos indígenas decimos, también es un proyecto político, un proyecto de vida, que implica ir más allá de un relativismo cultural, vos y tu cultura, yo y mi cultura, y ninguno busca enriquecerse. Desde la mirada indígena se pretende hacer como una reforma de los estados nacionales o de los estados-nación para incorporar esas identidades que han sido negadas, pisoteadas, oprimidas. Siempre digo cuando voy a distintos lugares, claro, una identidad que ha sido pisoteada, oprimida de los más débiles, ¿quién se quiere identificar? ¿No? Entonces sucede la negación, sucede la invisibilización. Para que tomen un poquito algunos datos, hay una obra muy linda que se ha hecho hace unos 10 años, el Atlas Sociolingüístico de Pueblos Indígenas en América Latina. La pueden encontrar a la obra en internet, bajarla completita, pero quienes tengan ganas de profundizar en el estudio de las lenguas, ¿no? Porque hoy podemos caracterizar Latinoamérica como una región que mayoritariamente habla castellano, ¿no? La lengua española, la lengua hegemónica, el portugués, en algunas regiones del Caribe, algunas variedades de inglés, el creol, en fin, el francés, el holandés en algún lado, ¿no? Pero mayoritariamente castellano y portugués. Y si podemos buscar como un número en ese atlas sociolingüístico, podemos ver que hasta hace unos 10 años, o sea que hasta la entrada del tercer milenio, llegaron unas 557 lenguas. A veces cuando uno piensa, ¿cómo es posible que hayan llegado hasta la actualidad a pesar de la imposición del catolicismo, a pesar de la acción de la politiquería, de los estados, de la negación y del castigo en las escuelas? ¿Cómo es que nos llegaron hasta el presente? Es sorprendente ese dato que nos muestra que aún perviven 557 lenguas indígenas y que acá dicen los que trabajaron en este atlas lingüístico que una quinta parte de estas lenguas están en un grave peligro de extinción. Y eso es lo que ha determinado este año, en 2019, que la UNESCO designara como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas para llamar la atención de la humanidad respecto a la pérdida de miradas de cómo resolver desde cosas cotidianas, cómo relacionarse con los demás, cómo relacionarse con la naturaleza. Todavía encontramos algunas acciones que tienen que ver con esta reivindicación de las lenguas indígenas a nivel planetario. Muchas de ellas tienen que ver con el mantenimiento de la ecología. Por ejemplo, en Brasil
De esas 550 lenguas encontramos en Brasil, en toda la selva amazónica y en la cuenca del Orinoco, unas 186 lenguas, casi 200. O sea que la diversidad ecológica de la vida en el planeta, o los pulmones del planeta, todos hemos estado impactados hace poco por los incendios del Amazonas. Allí, a la vez que hay una diversidad biológica, hay una diversidad ecológica y de lenguas, ¿no? De culturas, cómo se han forjado y cómo tratan hoy en el presente, se lucha por la existencia, ¿no? Nosotros en Argentina, los estudios nos dicen que hay unas 15 lenguas. Esto era hace unas 2 décadas. María Sensabela, tal vez conocen esta lingüista argentina, que hizo un mapeo de todas las lenguas en la Argentina, y ella detectaba, por ejemplo, el caso en la Patagonia, el tehuelche. Hace poquito hemos tenido un congreso para reivindicar las lenguas indígenas allá en Córdoba. Ahora en agosto tuvimos un encuentro nacional. Vino una nieta de una abuela tehuelche. La abuela murió ya hace 4 años, dijo, y prácticamente cuando se ha hecho este atlas lingüístico, decía que quedaban, esto se hizo hace unos 10 años, quedaban unos 4 nomás que sabían la lengua tehuelche, que no tiene similitud con el mapuche, que es lo más cercano, o el mapudungún. La abuela falleció y la nieta, bisnieta, algo así, logró aprender algunas palabras, algunas frases, muy poquito, pero probablemente se haya perdido ya la última hablante de la lengua tehuelche. Igual hace un tiempo ya se sabía de la extinción de la lengua selknam, de Tierra del Fuego. Tierra del Fuego en la lengua de los selknam, que nos quedó Ushuaia, como un recuerdo del topónimo ese que designa ese lugar, Ushuaia, de una lengua indígena, pero que ya murió. Y claro, nuestros dirigentes dicen, cuando se muere una lengua perdemos muchísimo, pierde la humanidad, perdemos todo. O sea, eso es un llamado de atención, y a la vez esto es algo que sensibiliza para quienes hoy estamos luchando por la reivindicación de las lenguas indígenas, que tengan la posibilidad de sobrevivir. Una de las lenguas indígenas más habladas actualmente en Sudamérica es el quechua. El quechua, al momento de haberse hecho este atlas, tenía como calcula entre 8 millones, 9 millones de hablantes. El guaraní, luego, con unos 6 millones más o menos por ahí. Pero las lenguas más indígenas que han llegado hasta la actualidad. Pero todas las lenguas indígenas no han tenido la misma oportunidad. Acá en Jujuy tenemos aún comunidades hablantes de quechua. Podríamos llegar a ver allá los puntitos desde Lagunillas del Farallón, en Rinconada, donde está el volcán Granada, uno de los cerros más altos de Jujuy. Luego de ahí, desde el volcán, se genera todo un accidente geográfico, que es la cuenca del Río Grande de San Juan, que tiene su nacimiento ahí, ¿no?, en Lagunilla. Y que ese río va se mete en Bolivia, baja por la cuenca de Pilcomayo, también pertenece a la cuenca del Plata. En ese corredor de la cuenca del Río Grande de San Juan, Lagunilla del Farallón, Cusi, Paicone, Misarrumi, tenemos aún presencia de hablantes quechuas nativos, digamos así, argentinos. Hoy uno de nuestros yachaches, de nuestros docentes quechua, es Eusebio Yampa, que está con nosotros acá, que enseña y lucha
para que la lengua pueda ser difundida en ámbitos escolares. Eso no sucede con la lengua quechua, con una variedad propia, digamos, de un quechua, si se quiere, jujeño, ligado un poco emparentado con el sur de Bolivia, de esa región, que se diferencia del quechua cochabambino, del quechua cusqueño y del quichua santiagueño. Son variedades distintas, ¿no? La otra lengua que tenemos vigente es el guaraní. Están con nosotros acá también dos profesores idóneos de esa lengua. Se ha abierto hace poco un espacio acá en Jujuy, a partir de haberse instalado la Escuela de Idiomas, que empezó a enseñar las lenguas hegemónicas, inglés, francés, portugués, y también por una demanda que hace el profesor Merardo Monet, coordinador de la educación intercultural y bilingüe de acá de la provincia de Jujuy, y también por el pedido de muchos líderes, ¿no?, indígenas, y también de la misma comunidad jujeña que dice: queremos aprender quechua y guaraní. Así que entonces son las 5 lenguas que se están enseñando en la Escuela de Idiomas, que acá en los distintos barrios de Jujuy hay unas cuantas comisiones en las que se enseña el guaraní y el quechua. Entonces, acá en la parte de Tierras Bajas todavía tenemos, acá con puntitos, los lugares donde todavía hay comunidad de hablantes. El tema con las 2 lenguas que todavía nos llegaron hasta el presente en la provincia de Jujuy es que se ha cortado ya o interrumpido la transmisión intergeneracional. Cuando las lenguas originarias o lenguas indígenas dejaron de hablarse en el ámbito familiar, están en serio riesgo, porque la escuela puede ser poco. Se puede enseñar las lenguas indígenas más o menos como se enseña el inglés. La escuela recurre siempre al conocimiento escrito. La escrituralidad de las lenguas es lo que hace que, bueno, se tenga una metodología que es distinta a cómo se transmitía la lengua en su ámbito natural, que es la oralidad, ¿no? Entonces ahí tenemos algunos problemas, porque el tema también de cómo escribir las lenguas indígenas se ha propuesto ya hace muchos años una escritura normalizada, tanto del quechua y tanto del guaraní, y a veces esa cuestión que la escuela desarrolla todo el tiempo de conocimiento escrito, todo conocimiento válido es el que se escribe. Entonces el desarrollo de la oralidad es muy vago, ¿no? Ahora la Escuela de Idiomas está tratando de dar un enfoque comunicativo e intercultural para que se pueda desarrollar más que nada la oralidad, ¿no? Y apropiarse de las lenguas hegemónicas y también las lenguas extranjeras, como el inglés, francés, que ya mencioné, el portugués, y también las lenguas indígenas que puedan, que se pueda hablar, desarrollar la oralidad. Ahora, donde tenemos un contexto aún de presencia de lenguas nativas o lenguas indígenas, tenemos una variedad del castellano que también identifica a la comunidad, identifica a la región, ¿no? Tenemos un castellano con sustrato de lenguas indígenas. De repente, ayer me tocó ver algunas ponencias que tienen que ver precisamente con ese trabajo de cómo las lenguas indígenas, en su sintaxis, por ejemplo, en la construcción de las frases, están por detrás de un castellano que, claro, en el castellano jujeño o español jujeño o español norteño, nos diferenciamos de la lengua estándar rioplatense o de la variedad rioplatense, ¿no? Es una variedad que se ha impuesto también a partir de un poder hegemónico que reside en Buenos Aires. Entonces, a veces pareciera que hablar la lengua estándar debe ser lo que se reproduce en los medios masivos de comunicación, y que eso es lo que más está bien, y que hay que parecerse más bien el viste, no sé, eso no sé, yo veo que acá en Jujuy no se está instalando tanto medio rápido. Hay algunos que ya lo utilizan entre las generaciones más jóvenes, pero usar el mote, el viste es más a la gente del sur, ¿no? Del porteño.
Y tenemos una variedad de castellano que también hace que se discrimina al niño por no hablar una variedad correcta. Y entonces la enseñanza de la lengua hegemónica, la lengua escolar, que es el español o castellano, ha priorizado una normativa y prescribe y también de alguna manera discrimina, porque en vez de generar seguridades, hace lo contrario. Entonces, me ha tocado decir también en distintos ámbitos de cómo enmudece un niño a veces que se siente inseguro y no puede hasta desarrollar oralmente su comunicación cotidiana, después de haber transcurrido 7 años en el nivel primario, después de haber transcurrido otros 5 años en el nivel secundario y no poder lograr todavía una apropiación correcta de la lengua estándar. De todos modos, debe ser, y en la educación intercultural bilingüe se tiene atención en que a la vez que se pudiera mantener la lengua indígena, debería permitir aprender la lengua hegemónica, la lengua con que tenemos comunicación universal o comunicación nacional o provincial, como en el castellano o en español, debiera generar esas posibilidades, pero a partir de tomar una atención muy profunda en la variedad propia del lugar. Entonces, esto es algo que, para el caso de Jujuy, cuando hay contextos que no son bilingües, podemos pensar en una educación bidialectal. Y al respecto ya hay un desarrollo de teorías, ¿no? Que han posibilitado, digamos, de alguna manera tener en cuenta la enseñanza de las variedades dialectales. Al presentarme les había mencionado que yo provengo de un grupo de estudiantes indígenas de los distintos países andinos, que hemos producido distintas investigaciones de nuestros contextos específicos. En particular, yo he desarrollado una tesis que se llama La Escuela Argentina en la celebración del encuentro con el nosotros indígena, planteando de que la escuela argentina, la educación argentina debe tener un reencuentro armónico con esa identidad que ha sido negada por mucho tiempo. Muchas tesis de las cuales son similares a la publicación que hizo Plural de Editores en La Paz, en Bolivia, pueden bajar ustedes de internet. A veces es bueno que vengamos a un contexto, o salgo de acá y me dice, profe, no me pasa alguna dirección. Hay una producción importante en www.proeifandes.org, más o menos unos 40 libros editados de distintas realidades educativas con culturas y con lenguas indígenas para los países andinos, y también las últimas cohortes de esa maestría empezaron a tener estudiantes de Centroamérica. A la vez, las tesis que no se han publicado, que ya deben ser más o menos unas 200 tesis sobre distintos temas que tienen que ver con las artes indígenas, la música, es decir, que hay un desarrollo también de la intelectualidad indígena en nuestra América Latina o en nuestra Abya Yala. Siempre que hemos estudiado la cuestión de la interculturalidad, del bilingüismo, la posibilidad de los planteos que se abren desde el sistema educativo, ahora tenemos, se va a abrir en el próximo año una oferta educativa del IES número 3 de acá de la ciudad de Jujuy, de un profesorado para la enseñanza primaria con orientación en educación intercultural bilingüe. Es la primera vez que se va a hacer esto en nuestra provincia de Jujuy, es sumamente importante. Y esta imagen, estos dibujos de estos chicos, Karina Martínez, Mario Vilca, de allá de la Escuela de Artes de Humahuaca,
a veces desde el planteo de las nociones de EIB hemos estado buscando como imágenes que traten de representar, en este caso, un ritual que tenemos muy arraigado en nuestra provincia, es el de la Pachamama, ¿no? Entonces, cuando estamos en un ritual de la Pachamama, por lo general las personas mayores están atentas y te dicen, con las dos manos, ¿no? Todo es con las dos manos, la hoja de coca es con las dos manos, buscar una metáfora que integre y que integre conocimientos, que tienda la posibilidad de esos puentes interculturales entre los conocimientos académicos, los conocimientos occidentales, pero también los conocimientos propios, es decir, prácticamente como el sentido común lo que estoy diciendo. Cuando apelamos a una identidad regional, provincial, debemos tener en cuenta ese enriquecimiento mutuo del que hablé al principio. Bueno, con esta locución nos quedan 15 minutos. Me gustaría recibir preguntas, aportes, cuestionamientos y la participación de ustedes. Bueno, buenas tardes. Mi pregunta tenía que ver cuál es tu perspectiva desde, como dijiste hace rato, ¿no? O sea, estuviste afuera haciendo una maestría, estudiaste en esta universidad. ¿Cómo hoy ves, digamos, la política educativa en la provincia respecto a las lenguas indígenas? La revitalización, las políticas públicas, digamos, para los pueblos en relación a hace 10 años, por ejemplo. O sea, ¿qué alcance si visionas qué alcance va a tener la lengua indígena de aquí en adelante, digamos? ¿Alguien más? Así contesta acá. Buenas tardes. Profe, quería preguntarle, usted al inicio de su ponencia planteaba de que uno siempre vuelve a los orígenes, ¿no? En ese volver a los orígenes y para tratar, ¿no?, de establecer, podemos decir, un conocimiento científico objetivo, ¿cuáles fueron las técnicas o de qué manera usted trató de dar a conocer, por ejemplo, lo que usted planteaba en su tesis y después lo que está trabajando hoy actualmente? Lo que nos apunta el compañero Jorge, en la década del 90 teníamos un solo yachachej, un docente idóneo indígena quechua, Mario Acho, no sé si está por acá, le tengo que poner, allá está, el Huauque, Imainaya, Lintuta. Mario empezó enseñando en escuelas de departamento de Santa Catalina, Zapallá y Quicanqui, ¿Ari? Solo estaba él, solito, luchando por el quechua así. Década del 90 prácticamente el único que había ingresado al sistema educativo como docente idóneo quechua. Hoy la situación es otra. Hay 23 yachaches o docentes idóneos quechuas en ese mapita que les mostré hace rato, que ejercen en escuelas, en distintas escuelas donde todavía hay comunidad de hablantes, un contexto, ¿no? En guaraní hay unos 14 designados, 14 docentes de guaraní, que suman más o menos unos 30 y pico entonces, más una figura que creó el ministerio hace unos años, que son los como promotores territoriales de EIB, designados por las comunidades como ayudantes de trabajo de campo, que tratan de relacionar, ¿no?, a la escuela con la comunidad. Esos son como unos 47, más el equipo técnico que hay acá en la modalidad de EIB, es decir, casi son 100 personas. Uno podría decir, bueno, algo se está haciendo. Siempre igual falta. Lo que todavía no se pudo lograr a nivel nacional es esto es a nivel nacional, que todavía hay una carencia de una planificación lingüística. Y una planificación lingüística tiene que ver con una planificación de estatus de la lengua, una planificación de uso, de corpus, que pueda determinar a ver con los mismos hablantes
Nosotros hemos recorrido algunas escuelas y hemos tenido algunas reuniones con las comunidades, acá con el profesor Merardo Monet, que es coordinador de EIB, y cuando nos hemos reunido con la comunidad hemos sido muy claros, el Estado, la escuela no les va a devolver la lengua. Ahí se debe hacer una planificación de estatus donde la misma comunidad, apelando a este sentimiento de pérdida, pueda determinar que la lengua es importante, ¿no? Y que hay que volverla a hablar, o sea, la transmisión intergeneracional, pero claro, estamos también en un área un poco difícil, en una provincia de frontera. A menudo uno puede ir a Ciénega de Santa Catalina, está un poquito aislado. Ahí yo noté en particular que los niños, un poco los adolescentes, algunos inclusive hasta que no la quieren hablar, te entienden, te responden en castellano, ¿no? Uno le habla en inglés, ¿no? Ima sutiki, ima terrulayan, que si le decís, y te van entendiendo todo y te van respondiendo en castellano. Casira, que está muy pegado a la frontera de Bolivia, pero también con accesos muy sencillos para salir a La Quiaca, ahí yo he visto que los adolescentes casi es como que con el quechua, no, eso es de los bolivianos, ¿no? Hay una cuestión profunda de identidad que hay que trabajar. Esto no sucede, nos puede suceder en un contexto urbano como La Quiaca. De todos modos, yo estoy súper sensibilizado con la cuestión de que es bueno aprender una lengua indígena. El año pasado me comentaron ahí en el barrio Alto Comedero que vino una señora monolingüe quechua a visitar a los parientes ahí al barrio y se perdió. Se perdió y la abuela lloraba y no había quien la entienda. Hasta que apareció alguien que pudiera por lo menos interpretar, la abuela estuvo perdida casi una jornada completa. A veces todavía faltan esos estudios que nos permitan profundizar qué grados de uso tienen las lenguas, ¿no? Y eso tiene que ver con la planificación lingüística. También desde el área de la coordinación de EIB se han editado 2 materiales, 2 vocabularios, ¿no? De la lengua quechua y de la lengua guaraní. Eso para responder un poco a Jorge. Yo pienso todo el tiempo que no se puede hacer educación intercultural bilingüe si no hay una participación activa de las comunidades, de las organizaciones, ¿no? No se puede dejar en manos de que el Estado decide por sobre la lengua y por sobre la cultura de nuestras comunidades. Hay que empoderar a las comunidades. Ahí está la clave. La compañera preguntaba qué metodologías había usado en el caso de la reconstrucción de la historia, por ejemplo. Hemos acudido con muchos materiales al uso de la historia oral. La posibilidad que tengan quienes cursan una carrera de ciencias sociales o de humanidades y de establecer contacto para ver desde la oralidad cómo las abuelas, cómo los abuelos, qué concepción tienen de la vida y trabajar profundamente historias en grupos focales, en entrevistas. La historia oral ha sido una herramienta muy, muy, muy valiosa y sobre todas las cosas que están centradas en la vida cotidiana. ¿Quería responder a la otra pregunta? ¿Quiere el compañero que estaba preguntando allá? Sí. Yo quería retomar unos conceptos que usted dijo en la conferencia. Quiero que usted me responda, ¿por qué cree usted que se ha producido esta falta, o por qué cree usted que si bien desde la Constitución Nacional está garantizada una educación bilingüe, intercultural, ¿sí? ¿Por qué no se ha producido, y si tiene que ver algo con la negación, con la invisibilización o quizás con la falta de identidad, tanto, o sea, desde parte de las personas que no les interesan por saber quizás, y también de las políticas de gobierno? Yo a veces pienso que el marco normativo, actualmente hoy, en donde nosotros ponderamos la diversidad cultural fue combatida, era un problema para la escuela, A mí hasta hace pocos años, e inclusive hoy, hay algún docente que va a trabajar en una escuela, por ejemplo, de la Quebrada de Humahuaca, donde tiene población migrante, de niños que vienen al nivel inicial de 4 años, monolingüe, quechua.
hasta lograr que el niño aprenda algunas palabras en castellano. Claro, entonces se considera que eso es un problema, ¿no? Entonces me dice, no, dice, René, profe, lo que pasa es, dice, el problema que yo tengo que es niños hablan quechua. Le digo, no, ese no es el problema es que usted como docente no lo habla o por lo menos no hace un mínimo nexo de comunicación para lograr apropiarse de una lengua que está viva, ¿no? Claro. Y entonces hay como un plano que tiene que ver con las actitudes hacia la lengua, esta posibilidad que tiene de fortalecerla en el hogar, esta posibilidad que tiene de fortalecerla en las organizaciones, de nombrar el mundo con las lenguas indígenas, y apoyándonos en un marco normativo de legislación de avanzada que se ha hecho. Nosotros tenemos en Jujuy un reconocimiento también de la educación intercultural bilingüe. En la última ley de educación provincial figura un capítulo completo. En la ley nacional del año 2006 también se instaura una modalidad. La constitución que has mencionado del año 1994, claro, han pasado 25 años. Pero como ya lo sabemos, ¿no? Muchas veces no se logran las acciones necesarias para eso que se ha consagrado legalmente. Hay un respaldo internacional, hay convenciones internacionales. Los derechos de los pueblos indígenas, como una convención, la Declaración Universal que salió de la UNESCO hace 2008, es relativamente nueva, digamos, hace 10 años. Si analizamos la Convención de Derechos Humanos a nivel planetario, cuando estaba en peligro el planeta por la guerra, en 1948 ¿no? La Declaración Universal de Derechos Humanos, que respetan la posibilidad de que una persona debe educarse, que es un ser humano, digamos. De ahí tenemos 60 años, digamos, hasta ahora. Yo a veces digo como que es 60 o 70 años hasta ahora, que a veces todo esto es muy lento. La verdad que la normativa es favorable, pero sí debemos precisar en la búsqueda de acuerdos y de una participación activa que tendrían que ver con una democracia participativa, no más bien delegativa, en que ahí hay que generar acciones desde la política. Yo particularmente pienso que el Ministerio de Educación Nacional debe marcar una tendencia, debe tener un posicionamiento firme respecto a esa planificación lingüística. No es el caso para todas las lenguas indígenas y para todas las realidades provinciales, ¿no? Depende también, nuestro país a veces ha funcionado como ya que nuestro Estado es federal, ha funcionado a veces como naciones dentro de una nación. Entonces, algunos derechos que han salido a favor de los pueblos indígenas a nivel nacional han tardado mucho en poder legislarse en las provincias y en las jurisdicciones. Entonces, somos 23 provincias, la ciudad de Buenos Aires, y entonces, claro, eso retardó, ¿no? De todos modos, sí le quiero decir a la compañera que hay cada vez una demanda mayor, que el tema se ha instalado y que eso no tiene retorno. Hay educadores indígenas, hay una dirigencia indígena muy consciente de sus derechos, y yo, en mi opinión particular, creo que eso no vuelve atrás, que es cada vez la búsqueda por mayor derecho, ¿no? Y por mayor participación. Se han abierto algunos canales de participación desde el Estado. La misma Ley de Educación Nacional favorece y dice que la gestión educativa debe ser con participación. Debemos tener una gestión participativa en educación. Y yo creo en eso. Pienso que es importante y que eso no tiene retorno. Y que el Estado no puede decir, bueno, hasta acá nomás participen, nosotros los necesitábamos. No. Es más, hay casos de proyectos educativos de educación autónoma en comunidades indígenas, ¿no? Educación propia, etnoeducación. Es decir, cuando se empieza a aplicar este enfoque educativo de la IBE, hay que precisar también en el contexto local. Y ahí, esto también es lo que marca la diferencia respecto a la metodología.
la posibilidad de los contextos locales, los contextos regionales, y que eso se tiene que ligar con la demanda por el territorio. Lo que es sumamente auspicioso en el sentido de que el año pasado se haya entregado un título comunitario a la comunidad de Casilla, que son 1.500 hectáreas que se entregó en propiedad comunal. Eso es algo sumamente importante. Cómo de a poco las comunidades van logrando algunos derechos que antes no estaban siendo reconocidos. Bueno, como se nos ha terminado la hora, les agradezco muchísimo a las y los organizadores. Recién se acercaba la profesora Soledad Paxi por acá. Yo decía que era muy importante todo lo que se está haciendo desde la gestión en favor de los lenguas indígenas. Quiero agradecer en particular la convocatoria que han tenido los organizadores de este evento, los jóvenes, que sigan replicando esta experiencia en adelante, la posibilidad que han tenido de convocar a la coordinación de EID cultural, y que se fortalezca ese espacio para las lenguas indígenas y para la cultura indígena. Muchísimas gracias.